Buenas tardes, hermanos en Cristo. Bienvenidos a su programa de Misión Joven. Feliz domingo para todos. Aquí una vez más vamos a comenzar nuestra enseñanza el día de hoy con la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Vamos a ver, el tema del día de hoy es el paralelismo entre la vida de San Pedro y San Pablo. Y vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decimos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres de todas las mujeres y el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Comenzamos con la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 10. Para que ante ese nombre concedido a Jesús, doblen todas las rodillas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a ver que esta palabra de Dios se cumple justamente en San Pedro y San Pablo. Cuando ellos tienen su encuentro con Jesús, su primer encuentro con Jesús, vamos a ver que San Pedro lo tiene en el lago de Genezaret, en Lucas capítulo 5, versículo 8. Vamos a ver que San Pedro está pescando toda la noche y de repente aparece Jesús y le sube la barca de él, de San Pedro, y le dice, la barca de Simón Pedro, y le dice: vamos a pescar y yo te diré a dónde debes tirar las redes. Y Pedro le dice: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero como tú lo dices, yo te voy a obedecer. Entonces Pedro, a pesar de su humanidad, es obediente al mandado de Jesús y tira las redes al lugar correspondiente. Y dice la palabra que cogieron tantos peces que las barcas se hundían. Entonces, en Lucas capítulo 5, versículo 8, en ese momento cuando Pedro es testigo de este gran milagro, vemos aquí que Pedro dice lo siguiente: al ver esto, Simón Pedro se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vemos que Pedro, en su fragilidad humana, en su debilidad humana, en como todo ser humano, somos frágiles, somos débiles, él se reconoce pecador frente al Señor y le dice a Jesús, le dice Señor. Lo reconoce como el Dios, el Hijo de Dios, el que ha venido a traernos salvación, porque le dice Señor. O sea, reconoce que Jesús es mucho más grande que la humanidad de Pedro. Y Pedro dice, se reconoce pecador y cae de rodillas y le dice: Señor, apártate de mí, que soy pecador. Ahora vamos a ver cómo esto también se cumple en la vida del apóstol San Pablo. Vamos a ir a Hechos capítulo 9, versículos del 6 al 7, donde nos va a relatar el camino de donde San Pablo está persiguiendo a la iglesia de Jesucristo, al nuevo camino, como dice Hechos 9, 4, al camino, a la comunidad primitiva cristiana, la está persiguiendo, y de repente tiene un encuentro con Jesús. Y dice que vino una luz, lo rodeó y él cae al suelo. Entonces, cuando cae al suelo, una vez más vemos que San Pablo cae de rodillas y repite lo siguiente: Hechos capítulo 9, versículos 6 al 8. Pero mientras iba yo de camino y estando ya cerca de Damasco, a esto del mediodía, una fuerte luz del cielo brilló de repente a mi alrededor y caí al suelo. Y pregunté: ¿quién eres, Señor? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces vemos aquí que San Pablo también en su humanidad, aquí era Saulo de Tarso, en su humanidad, en su fragilidad humana, reconoce que está al frente de un ser divino. Una luz fuerte, la luz que Jesucristo es la luz que ilumina en medio de la oscuridad. Y vemos aquí que Saulo de Tarso, en este caso, al momento lo van a llamar después San Pablo. Vamos a ver que Saulo de Tarso, al caer del suelo, reconoce el señorío de Jesús. Entonces vemos aquí el paralelismo. Entonces, ¿qué cosa es un paralelismo? Es cuando ocurren dos eventos a la misma vez que corren en la misma dirección. Dos eventos que ocurren a la misma vez, pero que están yendo hacia la misma dirección, hacia el mismo destino. Y vemos que una vez más, tanto el apóstol Pedro como el apóstol San Pablo, en su primer encuentro con Jesús, como Simón, ¿sí? Simón, hijo de Jonás, y Saulo de Tarso, ambos en su humanidad reconocen el señorío de Jesús y ven que necesitan de Jesús. Lo reconocen como Señor y por lo tanto caen al suelo, ambos de rodillas, implorando la misericordia de Dios. Y por eso que comencé con Filipenses 2:10, donde dice que ante el nombre conseguido de Jesús, toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra.
Pero en ese encuentro tanto de Pedro y Pablo, vamos a llamar Simón y Saulo de Tarso, Dios les manda a una misión. Y esa misión que Dios les manda a ellos es realmente dirigir la iglesia. Y eso vamos a ver que en Lucas capítulo 22, versículo 31 nos narra, donde Jesús el día de Jueves Santo, el día que Jesús ha instituido la Eucaristía y el sacerdocio, ¿sí? En la última cena, vemos aquí que ahora va a ocurrir algo donde va a haber un abandono de los apóstoles, de los discípulos de Jesucristo, cuando Jesús sea arrestado. Pero Jesús le dice unas palabras bien fuertes a Pedro y le da como una advertencia. Y le dice en Lucas capítulo 22, versículo 31, y aquí comienza la misión. Dijo también el Señor: Simón, Simón, lo repito 2 veces, Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran trigo, pero yo he rogado por ti, para que no te falte la fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces Jesús le dice: Simón, Simón, lo repite 2 veces, le dice que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a todos ellos. Entonces Satanás pide permiso a Dios para sacudirlos, para ver en dónde está su fe, cómo está su fe, si su fe de ellos está firme o si su fe de tu vida está muy frágil. Y le dice: pero como tú eres el escogido, tú eres al que yo he mandado a ser el siervo de este rebaño, el que va a liderar este rebaño, el que va a llevar a mi iglesia, el que va a dirigir a mi iglesia, por lo tanto he pedido que no te falte la fe. Y para que cuando tú hayas vuelto a mí, ¿qué significa eso? Cuando tú, después de tu negación, has tenido una verdadera conversión y un verdadero arrepentimiento, entonces tú vas a ser el instrumento por el cual tus hermanos, la iglesia, va a seguir tu ejemplo, va a emular tu vida espiritual, va a ver que en ti la fe está firme y por lo tanto ellos tienen que seguir también ese ejemplo de saber de que al estar tú conmigo, Pedro, ellos también pueden alcanzar la misma fe. Entonces vamos a ver que le dice que ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Entonces la misión de Pedro es no solamente fundar su iglesia, sino que dejar que esa fe, esa sana doctrina, esa ciencia de Jesucristo permanezca en esa iglesia, y por lo tanto los demás hermanos, la iglesia que se va a unir, va a seguir la sana doctrina de Jesucristo, ¿sí? Ahora, vamos a ver qué pasa con el apóstol Pablo. Vamos a ir a Hechos 22, versículo del 14 al 15. Hechos 22, 14 al 15, donde vamos a ver la misión de Saulo de Tarso. Una vez que Saulo de Tarso cayó al suelo de rodillas frente a Jesús y lo reconoció como Señor, ¿qué ocurre? En ese momento viene un judío bien justo llamado Ananías, quien tiene una visión. Y Jesús le dice: ve a tal lugar porque necesito que este hombre me va a servir mucho como instrumento para yo hablarle a los gentiles. Entonces vemos aquí en Hechos capítulo 22, versículo 14 al 15, dice lo siguiente: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, pues tú vas a ser testigo suyo ante todo el mundo y vas a contar lo que has visto y oído. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces vemos una vez más el paralelismo. Vemos a ver que ahora el apóstol San Pablo, Saulo de Tarso, en ese momento recibe una misión. Después de recibir el bautismo, se le abre los ojos y recibe la misión de ahora evangelizar. ¿Y ahora quién va a evangelizar? Va a evangelizar a todos los pueblos que no son judíos. Si vas a Gálatas capítulo 2, versículo 8, nos va a decir que el apóstol Pedro fue enviado a los judíos, mientras que el apóstol Pablo fue enviado a los no judíos. Entonces, ambos tienen que cumplir una misión de evangelizar, de hablar de Jesucristo, de esa sana doctrina, de adoctrinar hermanos y hermanas en la fe, para que crean en Cristo como Señor y también ellos tengan esa liberación, tengan esa fe, esa fortaleza espiritual para poder seguir batallándose en sus propias vidas, pero sobre todo reconociendo el señorío de Jesucristo en sus vidas. Y eso es importante, que el corazón de Cristo muere en el corazón del hombre, y eso es muy importante. Entonces ambos están cumpliendo una misión, Pedro a los judíos y Pablo a los no judíos, pero ambos con una gran misión: fortalecer la fe de los hermanos, fortalecer la iglesia para que todos en unidad con el Espíritu Santo reconozcan
que Cristo es el Señor. Entonces vamos ahora a ver que una vez que ellos han cumplido esa misión, la han tomado en sus manos, la han aceptado, van a haber prodigios. Y en esos prodigios vemos que el apóstol Pedro dice un canto, no era la sombra ni tampoco Pedro, sino era el Espíritu de Nazareno. Entonces vamos a ir a Hechos capítulo 4, versículo 15. Y dice así, y sacaban los enfermos a las calles, poniéndolos en camas y en camillas, para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces vemos aquí que esa luz que radiaba en Pedro, el Espíritu Santo, el poder Espíritu Santo que había recibido Pedro en la última cena cuando Jesús, al instituto de sacerdocio, él se aparece a los apóstoles y sopla el Espíritu Santo, y como consecuencia viene Pentecostés a través de la dispensadora de gracia que es la Virgen María. El apóstol San Pedro ahora está lleno completamente en plenitud del Espíritu Santo, y lo que él irradia es justamente esas gracias, esas bendiciones, que Pedro sea un medio de sanación espiritual, para que de la sanación espiritual sea la sanación corporal para todas las personas que venían a ellos. Entonces está lleno del Espíritu Santo, y Pedro está al servicio de Dios, llevando esa luz del Espíritu Santo, esa gracia en su ser. Ahora vamos a pensar, un hombre imperfecto, pero que Dios lo va a usar como instrumento poderoso para poder llevar sanación a los enfermos, a toda persona que esté atada espiritualmente, que esté esclavizada, para que sea liberada por el poder de Jesucristo. Entonces vamos a ver aquí qué pasaría en la vida del apóstol San Pablo. Vemos en Hechos capítulo 19, versículo del 11 al 12. Y dice así: y Dios hacía grandes milagros por medio de Pablo, tanto que hasta los pañuelos o las ropas que habían sido tocadas por su cuerpo eran llevados a los enfermos, y estos se curaban de sus enfermedades, y los espíritus malignos salían de ellos. Palabra de Dios, te la damos. Entonces vemos aquí también que el apóstol San Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Cuando recibió ese bautismo, fuego Pentecostés, había recibido el fuego del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo que moraba en Cristo, para que también ellos dos, como instrumentos de Dios, llevaran la buena nueva del Evangelio y ocurrieran grandes milagros y prodigios a través de ellos. Y en este caso, la sanación interior, la sanación espiritual y por una sanación corporal. Y por eso que dice que espíritus malignos salían de ellos, de las personas que estaban atadas espiritualmente, porque venía el poder de Dios y los liberaba completamente, porque sabemos, como dice Filipenses 2:10, dice que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y seguimos en esto, después de haber sido llamados en ese primer encuentro, después de haber aceptado la misión y vivir esos prodigios, vamos a ver cómo ellos se presentaban frente al pueblo, tanto judío y no judío. Vamos a ver cómo ellos tenían palabras cargadas de Espíritu Santo que llegaba al corazón de todos aquellos que lo escuchaban. Entonces vamos a ir a cómo ellos se presentaban frente al pueblo. Vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Y dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, saluda a los que han llegado a tener una fe tan preciosa como la nuestra. Porque nuestro Dios y Salvador Jesucristo es justo. Palabra de Dios, te la damos, Señor. Entonces vemos aquí que Simón Pedro se presenta primeramente como siervo y luego como enviado de Jesucristo. Y dice: al igual que yo recibí esa fe preciosa, tan rica, porque Jesús oró por mí para que mi fe no desvanezca y yo pueda ayudar a la iglesia a seguir creciendo y poder ser firme en esta fe tan linda y hermosa y tan enriquecedora espiritualmente hablando. Entonces yo deseo que esta fe mía sea también pasada a los demás y que todos los demás la tengan con ellos. O sea, Pedro aprecia que siendo siervo y apóstol de Jesucristo, desea que todos tengan esa fe fervorosa, esa fe clamorosa, una fe de decisión, una fe de convicción que mueve montañas. Y por supuesto es a través de la acción santificadora del Espíritu Santo. Entonces dice aquí: porque nuestro Dios y Salvador Jesucristo es justo, y que todos tengan una fe tan preciosa como la nuestra. Entonces nos invita el apóstol San Pedro a presentarnos también a nosotros. ¿Y por qué ellos se presentaban como siervos y apóstoles? Porque efectivamente Jesucristo en Marcos 10:45, ¿qué dijo? Yo no vine a servir, yo no vine a ser servido, sino a servir. Entonces Jesús es el servidor de todos. Entonces
El Espíritu Santo no se puede contradecir. El Espíritu Santo que moraba en Jesucristo, que lo hacía servidor, fiel, obediente a la voluntad del Padre, hace lo mismo en esos instrumentos de Dios que abren su corazón al Espíritu Santo para que ellos también actúen de la misma manera que Jesucristo actuó en la tierra. Entonces vamos a ver cómo se presentaba San Pablo frente a las comunidades. Según de Corintios capítulo 1, versículo 1 al 2. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, saluda junto con el hermano Timoteo a la iglesia de Dios y a los demás hermanos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen su gracia y su paz sobre ustedes. Palabra de Dios, te la damos. Una vez más, vemos cómo el apóstol San Pablo también se presenta ante el pueblo no judío como apóstol y siervo de Jesucristo, llevando la nueva del Evangelio, llevando a Cristo, que es el Evangelio vivo y eficaz, llevando a Cristo, esa es la palabra de Dios viva, sí, que es Jesucristo, la verdadera palabra de Dios, el único Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores, que realmente mora y reina sobre la tierra y debajo de la tierra y en el cielo también. Que vimos aquí cómo el apóstol San Pablo se presenta a la iglesia, dice a la iglesia de Dios, que derrame también su gracia y bendiciones y la paz sobre ustedes. Entonces, vemos aquí que en ambos apóstoles el Espíritu Santo está trabajando fuertemente para llevar esa gracia, esa bendición y esa paz a los pueblos que ellos lo recibían. Entonces, ahora, vamos a ver que en esa presentación vemos cómo el Espíritu Santo trabajaba en ellos. Vamos a ver cómo ellos se comunicaban con el Espíritu Santo. Ambos, tanto Pedro y Pablo. Dice así, en Hechos 10, 19 al 20, vamos a ver que el apóstol Pedro es enviado, está en oración profunda, sí, está en un lugar en Jope, no en Jope, está orando profundamente y de repente está orando y al Espíritu Santo le comunica que tiene que ir a la casa de un tal Cornelio, o sea, tiene que ir a la casa de un pagano, pero recibe una visión y esa visión es de una sábana que baja del cielo, donde hay un montón de animales, sí, muchos animales, y le dice, Pedro, mate y come. Y Pedro recibe a través de ese espíritu, a través de esa visión, que Dios desea que todos se salven. Hechos 10:34 o 1 Timoteo 2:4, que es la voluntad de Dios que todos se salven. Entonces, Pedro va a ir a la casa de un pagano que no es aceptado por la ley de judía, no es aceptado por la ley de Moisés, pero que realmente él debe ir ahí a traer la buena nueva del Evangelio a un centurión romano, sí, que también hubo una persona de oración y se abrió a orar muy fuertemente al Dios Todopoderoso. Reconoció a Dios, al Dios de los judíos, como su Dios. Entonces, ahí comienza la narrativa bíblica y vemos aquí que Jesús dice en Mateo 22, 36 al 40, Mateo 22, 36 al 40, dice que la ley de Moisés se resume en amar a Dios, amar al prójimo y amarse a sí mismo. Por lo tanto, Dios manda a Pedro, Dios no se contradice, manda a Pedro a llevar la evangelización a Cornelio. Entonces, vamos a escuchar Hechos 10, 19 al 20. Y mientras Pedro todavía estaba pensando en la visión, el Espíritu Santo le dijo, mira, 3 hombres te buscan, levántate, baja y ve con ellos sin dudarlo, porque yo los he enviado. Palabra de Dios, te la damos. Entonces, era una conmoción en su vida de oración del apóstol Pedro, una oración íntima, profunda, sí, personal, individual, con Dios a través del fuego del Espíritu Santo. Estaban siempre ese amor entre el Padre y el Hijo, ese fluir, esa gracia perfecta, esa gracia de salvación, santificadora, también lo rellenó a Pedro completamente de cabeza a los pies y en su vida de oración él tenía una comunicación con el Espíritu Santo. Entonces, ahora, ¿qué pasa en la vida del apóstol Pablo? Vamos a escuchar. En Hechos 16, de 9 al 10, ¿qué pasa? También dice aquí, vamos a ver que el apóstol Pablo está en Filipos y está evangelizando, hablando que Dios es grande y que realmente que el pueblo está realmente alabando o adorando a un Dios que no existe, solamente el único Dios que es Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? Había un vendedor que tenía una esclava y esa esclava tenía un poder del enemigo que perseguía, dice que siguió a Pablo y a Silas por varios días y hasta que un día Pablo, en el don de discernimiento de espíritu, en ese carisma de discernimiento, Pablo le dice, en el nombre de Jesús, quedas liberada de ese espíritu demoníaco. Entonces, en ese momento, el vendedor se enoja, busca a los ancianos y Pablo y Silas son azotados con varas
y metidos en la cárcel. Entonces vamos a ver qué pasa en este momento con San Pablo. Hechos 16, 9 al 10. Allí Pablo tuvo de noche una visión. Vio un hombre de la región de Macedonia que puesto de pie le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos, seguros de que Dios nos está llamando allí para anunciar la buena noticia. Palabra de Dios, te la damos. Entonces vemos aquí que San Pablo está en oración también profunda y el Espíritu Santo baja sobre él, que muere en él, se le mete el bautismo, y en ese momento Pablo recibe una visión diciendo que vaya y que las puertas de evangelizar a Macedonia están abiertas porque tuvo una visión. Entonces el carisma de visión. Ahora, vemos que vemos la acción fuerte del Espíritu Santo actuando en su iglesia en estos dos pilares de la iglesia. Pedro, el apóstol de los judíos, y Pablo de los no judíos, los gentiles. Pero como todo apóstol, como todo en su caminar espiritual, tiene que haber un crecimiento espiritual, tiene que haber un desarrollo espiritual, tiene que desarrollar un carácter espiritual fuerte, firme, y ahora viene la prueba. Entonces vamos a ir a la tribulación. En la tribulación vamos a ver que ahora el apóstol Santiago, el mayor, ha sido encarcelado por Herodes. Herodes es Herodes Agripa I, que es el nieto de Herodes el Grande, que construyó el templo de Jerusalén. Y él arresta a Santiago el mayor y le cortan la cabeza, y también quiere matar a Pedro. Entonces, Pedro está en la cárcel. Entonces vamos a ver qué pasa ahí. Hechos capítulo 5 y versículo 11. Sí, así que Pedro estaba en la cárcel, bien vigilado, pero los de la iglesia seguían orando a Dios por él con mucho fervor. Pedro comprendió entonces y dijo: ahora veo que verdaderamente el Señor ha enviado a su ángel para librarme de Herodes y de todo lo que los judíos querían hacerme. Palabra de Dios, te la damos. Entonces vamos a ver aquí que el apóstol Pedro estaba encadenado a dos soldados. Viene el ángel del Señor, entra en la cárcel, las cadenas se caen, y le dice a Pedro por dónde tiene que ir y lo libera. Entonces vemos que el ángel del Señor viene el rescate de ese apóstol que se abrió a la acción del Espíritu Santo, que reconoció el Señor de Jesucristo, y por lo tanto, al ser llamado de Jesucristo a liderar la iglesia, a fortalecer la fe de sus hermanos, la misión todavía va a continuar, y Dios le dice, lo libera. Ahora, ¿qué va a salir en la vida del apóstol San Pablo? Pero dice aquí, Hechos 16, 25 al 26. Pero eso de medianoche, mientras Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los otros presos estaban escuchando, vino de repente un temblor tan fuerte que sacudió los cimientos de la cárcel, y todos los presentes también se les soltaron las cadenas. Palabra de Dios, te la damos, Señor. Entonces, una vez más, vemos también que el apóstol San Pablo está encadenado porque había liberado a esta persona del demonio, pero pues lo azotaron, lo metieron a la cárcel, y en ese momento dice que ellos estaban en ese momento cantando himnos y orando fuertemente a Dios, clamando a Dios, y vino el poder del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo, y dice que irrumpió en la cárcel, y dice que todos los que estaban ahí quedaron completamente libres. ¿Sí? Entonces, una vez más, vemos aquí el mismo paralelismo en la vida de San Pablo y en la vida de Pedro. Vemos que van ambos en la misma dirección. Ahora, antes de morir, por supuesto, el apóstol San Pedro va a dar también un consejo a la iglesia. Va a dejar un consejo para que los demás hermanos, eso de que he orado por ti, Pedro, para que tu fe fortalezca a tus hermanos, él va a dejar un mensaje fuerte para los que lo siguen a la iglesia. Pero, por ejemplo, tuvo en Marcos Evangelista como un hijo espiritual. Pablo tuvo a Timoteo. Entonces, una vez más, ya han dejado una base, una sana doctrina, una sana enseñanza. Entonces, vamos a ver qué dice el apóstol San Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 2 y versículo 4. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 4. Cuiden de las ovejas de Dios que han sido puestas a su cargo. Háganlo de buena voluntad, como Dios quiere, y no forzadamente, ni por ambición de dinero, sino de buena gana. Palabra de Dios, te la damos, Señor. Entonces Pedro le dice a la iglesia, a los dirigentes de la iglesia, le dice: hermanos, cuiden, número 1, las ovejas de Dios. Número 1. Segundo, háganlo de buena voluntad. Y no lo hagan forzadamente, porque lo están haciendo para Dios. Le están sirviendo a Dios. Todo lo que hacen ustedes para Dios, para la gloria de Dios, no para la gloria de ustedes.
Y le dice, y no lo hagan por ambición de dinero, sino de buena gana, voluntariamente ofreciendo tus carismas y tus dones para la edificación de la iglesia de Jesucristo. Ahora, ¿qué dirá el apóstol San Pablo? En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3 y versículo 5. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3 y 5. Si alguien enseña ideas extrañas y no está de acuerdo con la sana doctrina, enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, ni con lo que enseña nuestra religión, toma la religión por como una fuente de riqueza. Palabra de Dios, te la damos, Señor. Entonces, Pablo también dice lo mismo. Hermanos, yo también voy a partir. Ya me voy a ir pronto. Pero antes de que me vaya, deseo, Timoteo, que tú enseñes y prediques la sana doctrina de Jesucristo, lo que yo te he enseñado, pero ten cuidado de aquellas personas que predican algo diferente a lo que te he enseñado, porque lo hacen, ¿por qué? Por ambición de dinero. Porque dice que la religión es una fuente de riqueza. Una vez más, el apóstol Pablo también dice lo mismo. Vemos cómo el Espíritu Santo actúa en ambos siervos y les derrama les derrama las gracias espirituales para que ambos experimenten en su caminar desde su encuentro hasta este momento. Han caminado y han experimentado el poder de Dios, han experimentado las pruebas de que vienen de Dios, han desarrollado un carácter espiritual y ahora están listos ellos para dar consejos espirituales. Entonces, cuando vamos avanzando en este camino, ambos ya andan, sus palabras son cargadas de Espíritu Santo y lo que traen son paz, alegría, júbilo, gozo, entendimiento en el Espíritu. Ahora, todo tiene su término. Dios va a llamar a sus siervos. Ya han cumplido su misión. Entonces vamos a ir en la partida. Esto se llama la partida. Y vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Y nos dice así: nuestro Señor Jesucristo me ha hecho saber que pronto habré de dejar esta vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ya el apóstol Pedro, Jesús le ha comunicado al apóstol Pedro que su partida es inminente. Juan capítulo 21, versículo 15. Pedro, me ama más que estos, cuida mis ovejas. Pedro, me ama más que estos, cuida mis corderos. Pedro, me ama más que estos, cuida mis ovejas. Y cuando llegues a viejo, otro te llevará a un lugar que tú no quieres y ya te atará y te llevará a un lugar que tú no quieres y tú darás gloria a Dios a través de tu muerte extendiendo tus brazos. Entonces, vemos aquí que la santidad, el más alto nivel de santidad, para llegar a la santidad es el martirio. Entonces, en los niveles de santidad, en la Iglesia Católica hay niveles. Y el martirio es el nivel más alto. Entonces, Pedro ya está listo para de entregar su vida por sus amigos, el ejemplo de Jesucristo, y él también va a ser crucificado boca abajo, ¿sí? Boca abajo, y entregar su vida por la iglesia, por Jesucristo, porque reconoció a Jesucristo como su Señor, ¿sí? El ejemplo de Jesucristo. ¿Qué pasa con el apóstol San Pablo? ¿Será lo mismo? Escuchemos. En 2 Timoteo capítulo 4, versículo 6. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 6. Dice San Pablo: yo ya estoy para ser ofrecido en sacrificio, ya se acerca la hora de mi muerte. Palabra de Dios, te la damos. Entonces, ambos han recibido a través de su oración profunda con el Espíritu Santo que ambos van a entregar la vida por la iglesia. Y Pablo dice: ya yo estoy listo para ofrecerlo, lo único que me queda es realmente que me ponga mi corona de laureles, porque he batallado la buena batalla, he corrido la buena carrera, ahora me merezco, ¿qué se merece? Su laurel, o sea, alcanzar la vida eterna. Entonces, vemos aquí que en ambos siervos de Dios, ambos, desde su comienzo de su encuentro hasta el momento de su martirio, estaban ambos listos para entregar la vida por Jesucristo. Ambos sabían lo que les iba a pasar. Pablo, ¿cómo murió? Murió decapitado en Roma, durante el reinado del rey Nerón. Pedro crucificado ante el reinado ¿de quién? De Nerón. Entonces, una vez más, ambos apóstoles han alcanzado el más alto nivel. Por eso que le llaman San Pedro y San Pablo. Entonces, espero que esta enseñanza, esta catequesis, nos sirva a cada uno de nosotros para emular el ejemplo de Pedro y Pablo, de saber de que también cada uno de nosotros vamos a ser, hemos sido llamados y estamos caminando en esta jornada espiritual para llegar algún día a alcanzar
la vida eterna. Y todo depende de nuestra vida de oración, nuestra vida de sacramentos, de la confesión, de la comunión, para realmente seguir creciendo espiritualmente y siendo siervos y siervas, dando nuestro tiempo, dándonos nuestro trabajo, nuestro oficio, todo voluntariamente gratis. Lo hacemos todo para que el pueblo de Dios crezca. Sí, para que seamos personas transparentes de que no somos nosotros los que estamos trayendo la bendición, sino que es Dios en nuestra imperfección trae la bendición a través del ser humano para su iglesia. Entonces, lo mismo, hermanos, espero que esta enseñanza sea de provecho para cada uno de ustedes y entendamos que el día sábado que celebramos la fiesta de San Pedro y San Pablo, la meditemos, realmente la internalicemos en el corazón y podamos realmente reconocer en estos dos varones que son realmente siervos de Dios y pilares de nuestra iglesia de Jesucristo. Para terminar, cuando tuve la oportunidad de viajar al santuario de Lourdes, allá en Francia, hay un gran santuario, una iglesia bien hermosa, hermosísima. Y al momento, antes de entrar a la parroquia, al templo, hay dos columnas. Una a la izquierda, una a la derecha, con la imagen de ¿quién? De Pedro y Pablo. Que Dios me lo bendiga y que tengan todos muy buenas tardes. Hasta luego.